Vive la historia con José Luis Corral. Pues ahora, como cada jueves, es el momento de hablar de historia y de recibir ya a nuestro querido colaborador José Luis Corral. Muy buenos días. Hola Sara, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que seguro que a muchos de nosotros nos suena, sobre todo aquellos que más relación tengan igual con Zaragoza, que es José de Palafox. Sí, un personaje que evidentemente es muy conocido en Aragón, también en España, aunque menos, y sobre todo, claro, es muy conocido en Zaragoza porque es uno de los personajes importantes realmente de la historia moderna y contemporánea de la ciudad. Tiene aquí plazas, monumentos, bueno, es un nombre, incluso algún cine, ¿no? Lleva el nombre de Palafox. Es un personaje muy conocido, muy citado y obviamente una personalidad que dejó una huella muy profunda en la historia contemporánea de Zaragoza. Bueno, para los que no lo sepan o no los conozca o no les suene, vamos a decir quién fue José de Palafox. Mira, José Rebolledo, de Palafox y Melci, que así se llamaba, es el tercer hijo, el tercer miembro de los marqueses de Lazán. El marqués de Lazán es uno de los títulos más importantes del Reino de Aragón en el siglo XVIII. Es una gente ilustrada que tiene un palacio en Zaragoza. Él nace en Zaragoza en 1755, pero claro, es el tercer hijo del marqués. Por tanto, no tiene el derecho de primogenitura y no puede heredar el título de marqués que corresponde, como es bien sabido, al primogénito. En consecuencia, los segundones, o en este caso el tercer hijo de una familia noble, se dedicaban o bien a la milicia o bien a la iglesia. En este caso, José de Palafox estudió la carrera militar. Bueno, él estudió primero las primeras letras en el Colegio de Escolapios de Zaragoza, con el padre Bogiero, por cierto, con el padre Basilio Bogiero, también un personaje muy importante en esta Zaragoza de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. También tiene una calle en Zaragoza, y cuando acaba en el Colegio de los Escolapios sus primeras letras, se inicia la carrera militar en lo que entonces era la compañía de los llamados guardias de corps. Los guardias de corps era una especie de tropas de élite que solían estar en torno a la corte, en torno al rey. Él va haciendo carrera militar en estos guardias de corps y como ha estudiado, como tiene una buena formación y además es hijo de un noble, pues alcanzará el grado de brigadier. Hubiera sido un general más, un brigadier más del ejército, pero por el medio aparecieron los ejércitos de Napoleón, los sitios de Zaragoza, y esa circunstancia histórica lo convirtió, como digo, en un personaje tremendamente relevante. O sea que nos situamos en la época en la que los franceses sitian Zaragoza, ¿no? Y entonces, ¿qué papel jugó Palafox ahí? Pues mira, cuando los franceses asedian Zaragoza, en el primero de los sitios, ya sabemos que hubo dos asedios a la ciudad de Zaragoza. El primer sitio ocurrió en el verano de 1808, en ese sitio los franceses no pudieron conquistar la ciudad y se retiraron, y el segundo asedio tuvo lugar entre finales de 1808 y principios de 1809, en el invierno del 8 al 9. Es decir, unos meses después del primer asedio. En este segundo asedio, la ciudad ya no pudo resistir y capituló. Bueno, pues el defensor de Zaragoza, el militar, el capitán general de las tropas que defienden Zaragoza del asedio de las tropas de Napoleón, del ejército de Napoleón, es José de Palafox. Él tiene entonces 33 años, tiene 33 años, es un joven brigadier, ha estudiado en la academia militar, tiene experiencia de mando de tropas y, por tanto, como está viviendo en Zaragoza en esos momentos, los indios, el ataque de las tropas de Napoleón lo sorprenden en Zaragoza, él lo que hace es organizar la defensa de la ciudad, tanto en el primer y exitoso asedio como en el segundo, que fracasó. Palafox llegó a Zaragoza, tomó enseguida el mando de la ciudad, la capitanía del mando de la ciudad. Se convocaron unas Cortes de Aragón. Fíjate, no se habían celebrado Cortes de Aragón desde los decretos de Nueva Planta, desde hacía un siglo, desde que llegaron los Borbones y acabaron con ese sistema, diríamos, de la monarquía de los Austrias, ¿no? Bueno, pues se convocan unas Cortes extraordinarias y absolutamente inéditas en Aragón,
en 1808. En esas Cortes, en Zaragoza, es nombrado capitán general de la ciudad y él comienza a organizar la defensa. La defensa a ultranza de la ciudad de Zaragoza, el no rendirse jamás, el resistir hasta el final, que es el marchamo que marcará el mando de Palafox durante estos varios meses de los dos sitios de Zaragoza. No sé si será cierto, ¿no? Pero sí que se comenta por ahí que los franceses se sorprendieron de cómo se defendió Zaragoza, porque se decía que hasta las mujeres con los cazos o las sartenes que Sí. tenían por casa salían a la calle a pelear. Bueno, es que Palafox, que era un personaje que estaba imbuido de un aura de heroísmo, tenía realmente ese aspecto casi de mesías, un mesías militar que va a defender la ciudad hasta la muerte, hasta la última gota de la sangre, una cosa muy épica, muy heroica, que dejó una huella en la literatura y en la historia de Europa, ¿no? En Polonia, en Italia, en aquellos sitios que se defendían contra la invasión en Rusia de los ejércitos napoleónicos. El ejemplo de Zaragoza y la imagen de Palafox fue muy, muy importante. Fíjate, los franceses, cuando Zaragoza está a punto de capitular, el asedio es terrible, está siendo bombardeada permanentemente, había días que los franceses lanzaban más de 1000 proyectiles, bombas, sobre la ciudad, ¿no? Imagínate lo que es eso, ¿no? Y entonces la ciudad tenía unos 50.000 habitantes y era mucho más pequeña que ahora, evidentemente. El casco urbano estaba circunscrito, pues prácticamente a lo que conocemos como el casco viejo y poco más. Bueno, pues esos bombardeos tremendos día tras día de Zaragoza, cuando los franceses ven que la ciudad está siendo masacrada, que las casas se están hundiendo, que hay incendios, que está a punto de sucumbir la ciudad, le envían una nota a Palafox que le dicen paz y capitulación. Es decir, si te rindes, si capitulas, si acuerdas un pacto de capitulación, de rendición honrosa, te daremos la paz. Y la respuesta en ese mismo boleto que escribe de su puño y letra Palafox es guerra y cuchillo, ¿no? Madre. Bueno, es realmente el resistir heroicamente, quizá un poco también insensatamente, hasta el final. De hecho, el que Palafox no se rindiera ni en el primer ni en el segundo asedio, el que los franceses en el invierno de 1808-1809 tuvieran que entrar en Zaragoza, en la ciudad, y conquistar prácticamente casa a casa, llevó a la muerte a unas 50.000 personas, prácticamente toda la población de la ciudad. Hay que tener en cuenta que en Zaragoza se habían refugiado mucha gente de los alrededores, ¿no? 50.000 muertos que a lo mejor se hubieran evitado si Palafox se hubiera rendido. Pero bueno, esto es hacer una historia que no fue, es suponer lo que hubiera ocurrido, pero desde luego la resistencia épica de Palafox movió muchísimo la literatura y movió mucho la épica de la historia, pero 50.000 muertos quizás sea un bagaje extraordinariamente terrible. Claro, y comentas, ¿no?, que el segundo asedio ya no se pudo soportar, que los franceses consiguieron entrar en Zaragoza. ¿Qué pasó entonces con Palafox? Claro, porque si él había dirigido toda la resistencia, ¿qué pasó con él? Bueno, Palafox no se quería rendir, pero justo cuando están a punto de conquistar la ciudad, allá por principios de febrero de 1809, Palafox se pone enfermo. Claro, imagínate las condiciones higiénicas de la ciudad, ahora que hablamos de virus y de epidemias, ¿no? Pues no solamente no solamente los bombardeos, las muertes por bombardeos de los franceses, también las muertes por epidemias, por enfermedades, por hambre, por falta de higiene, eran terribles. Palafox se enfermó, probablemente de tifus, y no pudo dar órdenes. Estaba tan mal que creían que iba a morir, y aprovechando que estaba enfermo, que estaba sin posibilidad, prácticamente en coma, de dar una orden, pues la ciudad, el Consejo de Defensa de la ciudad capituló. Cuando entraron los franceses en la ciudad, obviamente Palafox fue detenido, fue llevado a Francia, fue prisionero en Francia, hasta que, acabada la guerra de la independencia, volvió a España y siguió su carrera militar. Él, por ejemplo, se encargó, justo al acabar la guerra, de la Capitanía General de Aragón, a partir de 1814, no sé si es el mes de septiembre, octubre, por ahí. Bueno, después, una vez acabada la guerra, se hizo cargo de la Capitanía General de Aragón, tuvo cargos en Madrid, se apuntó a una serie de ateneos, participó en el trienio liberal, estuvo al lado de Fernando VII en alguna ocasión. Bueno, él participó también del ambiente de la política hasta que en 1823, que tenía entonces casi 50 años,
no, más de 50 años. Lo que hace es dedicarse ya a la vida privada. Él venía de una familia rica, era, como digo, miembro de la alta nobleza aragonesa y ya vivió sus últimos días pues un poquito en esa vida privada. Aunque es verdad que casi al final de su vida él murió en 1847, pero ya siendo mayor, en torno a los 60 años, parece que participó en alguna conspiración liberal contra Isabel II. Fue procesado, fue encarcelado, pero fue absuelto de estos juicios y ya murió pues mayor, con 72 años, retirado, diríamos, de la vida pública en Madrid. Renunció, entiendo, entonces a todos esos cargos que le habían ido dando. Bueno, lo hizo por edad. Ten en cuenta que él murió con 72 años, una edad bastante avanzada. Era un hombre que había sufrido enfermedades, que había tenido una vida muy activa, que no triunfó en política. Él hizo, como he dicho, sus escarceos en la política, con los liberales, con los conservadores, con Fernando VII, luego con su hija Isabel, siendo una joven, bueno, con los ministros de Isabel, porque Isabel era una niña prácticamente en esa época, Isabel II, pero no llegó a coger nunca en política y al final pues acabó dimitiendo de todos estos cargos, aunque eso sí, se mantuvo en algunas funciones de cargos, diríamos, de carácter honorífico, pues por ejemplo se encargó del asilo de inválidos del ejército en Madrid, bueno, esta especie de instituciones benéficas que los soldados, los militares que se retiran ya con la cierta edad, pues suelen ocupar en sus últimos años de vida. Y bueno, bien decíamos, ¿no?, al principio del todo, que claro, con semejante vida pues son muchos monumentos, cines, en fin, que está ampliamente reconocido. Sí, es muy reconocido. Además, él fue enterrado cuando murió. Él murió en Madrid, dirigía esta especie de asilo de inválidos, una especie de institución benéfica del ejército, y murió en su casa en Madrid. Él estuvo enterrado en Madrid, fíjate, hasta creo que 1858, durante 150 años casi, 100 años, estuvo enterrado en Madrid, en el Panteón de Hombres Ilustres, que se creó para enterrar a muchos de los héroes muertos en la Guerra de Independencia y en las guerras siguientes. Pero en 1958, los restos de Palafox en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid fueron exhumados y se trajeron a Zaragoza para ser depositados en la Basílica del Pilar, en la cripta de la Basílica del Pilar, donde todavía hoy se conservan. Evidentemente, ese acto de 1958 supuso una especie de renacer de nuevo de la memoria de Palafox, porque se le hicieron homenajes, sus restos fueron recibidos de una forma con todos los honores en la ciudad, y a partir de entonces diríamos que la memoria de Palafox vivió una segunda época en la ciudad. Es, por ejemplo, cuando se le da el nombre del cine Palafox, el pasaje Palafox y otra serie de elementos de carácter emblemático en la ciudad de Zaragoza, con el nombre de uno de los héroes de los sitios de la Guerra de la Independencia. Y fuera de Aragón, fuera de Zaragoza, ya por ir terminando, ¿es también así de conocido y de reconocido? Bueno, no tanto, evidentemente, no tanto, porque la Guerra de la Independencia tuvo muchos héroes y muchas heroínas prácticamente en todas partes, y en cada ciudad pues se recuerda mucho más, por supuesto, a sus héroes locales. Pero sí que es cierto que en la Guerra de la Independencia y fuera de Zaragoza, en España, incluso en el resto de Europa, la figura de Palafox para los historiadores es muy importante, porque encarna, como comentábamos antes, ese espíritu de la resistencia, ese espíritu de resistir hasta el final, hasta la última gota de la sangre, ante la invasión, ante la tiranía que se acusaba a Napoleón de ser un tirano que quería someter a toda Europa, lo cual era cierto, ¿no?, a sus designios. Por tanto, la figura de Palafox es muy reconocida fuera de España, precisamente por haber sido el protagonista fundamental de la defensa de Zaragoza, y Zaragoza fue un emblema de la resistencia de un pueblo invadido al invasor, en este caso a Napoleón. Pues muy interesante la figura de José de Palafox que hoy hemos conocido gracias a José Luis Corral. Te esperamos la próxima semana con otro personaje. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros un saludo.